Un día yo leyendo, ay, usted sabe que uno le gusta leer de vez en cuando, y encontré este término epigenética. Epigenética. Y entonces me llamó la atención y comencé a estudiar, a leer un poco más. Es interesante cómo muchos de los descubrimientos que los científicos están llevando a cabo no son sino, hermano, confirmaciones de las promesas que hallamos nosotros en las Sagradas Escrituras. ¿Me están oyendo, hermanos? Lo que tenemos que hacer nada más es implementar, sin ser científicos nosotros. Cuando hablamos, hermano, de los genes, la famosa ley, como decíamos, de Mendel y todo eso, la ley de la genética, cómo se trasladan, hermano, esa información, ¿verdad?, hereditaria de padres a hijos, que viene trasladándose, hermano, generacionalmente, bueno y malo. En el ADN nuestro está contenida toda la información, pero un dato interesante es, hermano, de que en el ADN de un hombre, del hombre y de la mujer, no solamente va el traslado de los rasgos físicos, sino también va, hermano, la información de muchos riesgos que hay, que ya hablamos, hermano, acerca de, por ejemplo, tendencias, adicciones, tendencias a enfermedades. Recuerde de que el carácter y el temperamento son dos cosas diferentes, porque el carácter es algo que se va formando en el ser humano conforme uno se desarrolla y conforme también las personas con las cuales uno se relaciona, pero el temperamento no se genera o no se desarrolla en el transcurso de la vida, sino que el temperamento es algo nato. De ahí que usted de repente ve a personas irascibles, ve personas, hermano, iracundas y otras más pacientes. Unas personas son muy alegres, otras son más introvertidas, ¿verdad?, más calladas, más reservadas. Todo eso va dentro del ADN. Pero ¿por qué en algunos casos se desarrolla más eso? Cuando uno, por ejemplo, ve documentales acerca de cómo es que, hermano, una persona puede llegar a ser un asesino en serie. Un asesino en serie. Y muchos, hermano, en criminología, muchos científicos se han dedicado también a estudiar el origen, la historia de esos hombres o mujeres que han sido asesinos en series. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué hizo que este hombre o que esta mujer se convirtiera en eso? Un asesino serial. Entonces, nos da la respuesta a la que se llega es de que, hermano, esa persona tiene los mismos genes, la misma información de ADN o genética de sus papás, de sus abuelos, pero mientras un joven llega a desarrollar esa capacidad de asesinar, su hermano no, o su hermana no. Entonces, en algunos casos se llega a entender, hermano, de que es el ambiente en una gran medida que afecta el desarrollo de estas personas en esas tendencias de violencia, enfermedades o tantas otras cosas. Lo que me interesa a mí, hermanos, en esta ocasión es que cuando se habla de la epigenética, ya le mencionaba yo la definición, ¿verdad?, de lo que es la epigenética. La epigenética es una palabra compuesta por dos, que etimológicamente significa epi, que significa estar encima o sobre de, y genética pues viene de genes, o que también se deriva de la palabra génesis, que es el origen de la vida, ¿verdad? Los genes, de ahí que, hermano, a los genes de ese nombre, porque es lo que origina la vida, un embrión que contiene toda esa información hereditaria de sus papás o de sus mamás. Entonces, para ir avanzando, hermano, y para más bien terminar esto, yo quisiera invitarle que me acompañe por favor al libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, verso 12 en adelante. Estamos ahí, hermanos. Dice así la palabra. Fíjese qué interesante esta porción. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Fíjese, el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, por favor, pongan atención. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Oiga, esto es interesante, porque aquí estamos hablando de los dos Adanes, ¿verdad? Del primer Adán, del Génesis, y el postrer Adán, que es Cristo. Pero fíjese, vuelvo al verso 18. Así que como la transgresión de uno, es decir, Adán, del Génesis, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, es decir, Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, es decir, Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase más. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Oramos. Padre, que tu palabra buena siempre aclare, revele, refresque, Señor, las promesas sobre tu pueblo, pero que estas no solamente queden, Señor, en el intelecto humano, sino que lleguen a lo profundo del ser, Señor, es decir, el espíritu, el alma, para que podamos, Señor, ponerla por obra, ponerla en práctica para beneficio personal y de todos aquellos que también son parte de nuestra descendencia y de nuestra sociedad también, Señor. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén, Señor. Muy bien, voy a avanzar y solamente voy a resumir de la manera más rápida, ¿verdad? Y porque queremos terminar este punto que me parece muy importante, que todos, papás, mamás y jóvenes que un día van a tener familia, presten atención a esto, muy interesante, muy importante. Primero, hemos hablado, hermano, el enfoque científico de cómo, hermano, en el ADN, en los genes humanos, cuando los dos embriones, ¿verdad? El esperma masculino y el óvulo femenino, ahí va la información de papá y de mamá. Y ahí va de todo, ya lo dije. Va, hermano, por ejemplo, las enfermedades, los problemas de temperamento, hermano, formas de comportamiento. Ahí va heredado los gestos, ¿verdad? Los rasgos de papá y mamá, todo va ahí. Pero, hermano, el problema es que cuando ese ADN se inyecta, viene ya contaminado. Usted ve como hoy en día hay una proliferación de enfermedades, hermano, que antes no se escuchaban. Entonces pareciera que se está desarrollando una, hermano, lo que los doctores hablan, ¿verdad? Hoy en día, una cepa de enfermedades, de nuevas cepas que cada día se vuelven más fuertes y que están destruyendo, masacrando, hermano, a la humanidad. Que hace, ¿qué? 3 años, usted se recuerda, o poco más tal vez, hermano, el famoso ébola allá por África, ¿verdad? Acá en nuestros países, hablando del chikungunya. Usted se recuerda cuando hace como 3, 4 años también el chikungunya hizo, pero una de estragos en el país,
que hasta se llegó hermano, a manera de broma, ¿verdad? Decir, cuando de aquel personaje de Soy Leyenda, se recuerda, ¿verdad? Soy leyenda, porque no le dio el chikungunya, porque era raro que no le daba eso. Total, hermano, hay una evolución de las enfermedades. Y es curioso porque todo está dentro de esa información del ADN. Entonces, dije ya para ir poniendo en orden las ideas y a la vez terminar no muy tarde hoy, hermano, llama la atención de que, como leemos acá, el pecado en la vida de Adán, cuando la serpiente inyecta el pecado, habla de la famosa iniquidad. Esa iniquidad que se inyectó en el pecado, hermano, en Adán. Y es curioso, observe esto, hermano, como por ejemplo, cuando Adán y Eva pecan y son expulsados del Edén, del jardín, y entonces procrean su primer hijo. Escuchen esto. Curiosamente, hermano, cuando nace el primer hijo, ¿cómo se llamaba el primer hijo? ¿Cómo se llamaba? Ay, gracias, Caín, ¿verdad? Recuerde que Caín viene a convertirse en el primer asesino, hermano. Yo le pregunto, ¿dónde fue que vio Caín? ¿Será que habrá visto, hermano, Caín a su padre Adán matar, asesinar? No, pero ahí venía ya, hermano, la iniquidad del pecado. Y algo que yo estas noches yo he estado analizando, razonando sobre todo esto. Y le voy a dar una breve también análisis, digámoslo así, de lo que es para mí el pecado. El pecado, aunque fíjese, hay dos etapas para su desarrollo, digamos. Primero, cuando se desarrolla en el interior, lo que dice Santiago, se recuerda. Cuando alguien peca, no diga que Dios es el que lo empuja a que peque. Dice que alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni tampoco tienta a nadie, sino que de sí mismo. Escuche, hermano, dije hay dos etapas. Primero, cuando el pecado ha sido inyectado, está engendrado en el corazón, está alojado en la mente, en el corazón de la persona. Y en segundo lugar, cuando ya el pecado está engendrado, luego dice Santiago, da a luz el pecado, es decir, viene el fruto, el resultado de eso. El hecho, por ejemplo, de que alguien codicie, hermano, a la mujer del prójimo, como dice Jesús, ¿verdad? Ya está ahí inyectado el germen del pecado, del adulterio. Pero el problema está en que, hermano, el ser humano no se queda solamente con el deseo, sino que tiene que llegar a la práctica del pecado. ¿Me están escuchando, hermano, eso? Entonces, cuando hablamos del pecado, usted sabrá de que hay diferentes formas de la práctica del pecado: adulterio, masturbación, pornografía, violación, maledicencia, hermano, violencia, delincuencia, bueno, homosexualidad, qué sé yo, hermano. Hay una amplia gama de cómo se manifiesta el pecado, pero cuando el pecado se manifiesta es porque ya estaba dentro el deseo de querer hacerlo. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? O sea, cuando alguien hace algo, no es que de repente lo hizo, es que ya lo había analizado llevar a cabo. Nadie puede decir, ay, ni cuenta me di cuando hice tal cosa. No, ya estaba. La Biblia, Jesús decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, la persona habla lo que tiene dentro. Ya, yo también puedo decir, la persona hace lo que tiene dentro. Entonces, cuando en el primer Adán se inyecta, hermano, Satanás logra inyectar, hermano, en el ADN la iniquidad del pecado en sus diferentes formas. Nace Caín, hermano, y como dije ya, curiosamente Caín viene a matar a su hermano. ¿Quién le dijo que lo matara? ¿Dónde había visto él? No habían películas de violencia como hoy en día, ni habían pandillas como hoy en día, hermano. Pero ya estaba el gen ahí de la violencia. El punto es el siguiente, de que de ahí para acá, de acuerdo a lo que leemos acá en este capítulo 5 de Romanos, viene desarrollándose, dice, hermano, dice el verso, por favor lea conmigo otra vez. Romanos 5 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado, la iniquidad, la maldad, la perversidad, se metió en el hombre, hermano, por un hombre, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Esa información de maldad, de pecado, ahí viene. Lo que toda la vida yo he mencionado también, hermano. ¿Quién le enseña a un niño de meses a hacer berrinches?
¿Dónde aprendió una bebé de 4, 3, 6 meses a tirarse al suelo y a hacer pataletas? ¿Quién le enseñó? No creo que el papá o la mamá. Pero de repente está haciendo eso. Son pequeñas manifestaciones de lo que pudiera suceder de adulto. Entonces, ahí viene la inyección. Pero por eso es que, hermano, cuando ya leíamos el día anterior acerca de esto, cuando la Biblia habla de las famosas maldiciones generacionales, y le invito a que lo vuelva a leer conmigo, por favor, ¿verdad? Dice Éxodo 20, verso 3. Bueno, yo voy rápido porque no quiero que salgamos tarde. Entonces usted me sigue, por favor, busque la porción, porque yo sé que usted es listo para buscar las porciones en su Biblia. Éxodo 23. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso. Y aquí viene el punto, dice, que visito la maldad de los padres. Fíjese, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen, dice. Bueno, en esta porción dice maldad. En Éxodo 34, 7, por favor búsquelo ya que está cerca ahí, solo da unas páginas adelante. Éxodo 34, 7 dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, fíjese, que guarda la misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita, fíjese, la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Entonces, hermano, lo que estamos hablando es que hay una inyección comprobada, y eso es científicamente comprobada, de maldiciones, entendiéndose por maldiciones todo aquello malo que pueda heredar un hijo de su padre o de su abuelo. Entiéndase, enfermedades, formas de comportamiento, alcoholismo y muchas otras cosas que no tengo tiempo ahorita para mencionar. Pero, por ejemplo, curiosamente, muchas personas se han dado, pastores, ministros, se han dado la tarea de investigar estos puntos, y se ha llegado, hermano, a entender de cómo, por ejemplo, cuando en una familia la mamá, digamos así, nunca se casó y tuvo una familia disfuncional, entonces que su hija o su hijo va a pasar lo mismo y el nieto va a suceder lo mismo. Es algo bien curioso que realmente, hermano, se da en la realidad, se da en la práctica. ¿Por qué? Porque dice acá, hermanos, yo soy un Dios celoso que visito la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la 2ª, 3ª y 4ª generación. Ya de eso hablamos bastante el día anterior, pero, hermano, también hablábamos, y esto es fascinante, fíjese bien, que ahora si va conmigo a Deuteronomio capítulo 7, por favor. Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Diga conmigo, Dios es fiel. Mire, Dios fiel que guarda el pacto. Oiga, Dios es un Dios de pactos. Otro día vamos a hablar de eso, pero Dios es un Dios de pacto. Dice que guarda el pacto y la misericordia. ¿A quiénes dice? A los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces quiere decir que si, por ejemplo, en un hogar hay padres que practican el pecado en sus diferentes formas, entiéndase, adicciones, vocabulario obsceno, violencia, etcétera, eso se trasladará. De hecho, ya está trasladado. Lo único que será más evidente. Pero por el contrario también, cuando hay un creyente que ama a Dios y que guarda sus mandamientos, que ama a Dios y que obedece su palabra, su descendencia será bendita.
A ver, a todos los papás y mamás que están acá, levante su mano derecha, por favor. Todos papás y mamás, por favor, levante su mano derecha bien en alto, que no le vaya a quedar a media asta, en alto. Y repita conmigo: Señor Jesús, yo soy bendito. Por lo tanto, mi descendencia, mis hijos, mis nietos, bisnietos y todas mis generaciones serán benditas, porque así lo dice tu palabra, Señor. Y yo lo creo y lo decreto sobre toda mi descendencia. Aleluya. Dale fuerte el aplauso al Señor, hermano. Enfermedades hereditarias, hermano, en usted son canceladas, hermano. Y si su abuela o su mamá padeció algo, usted padeció de algo, hermano, sus hijos no tienen que padecer eso, porque en Cristo son canceladas todas esas maldiciones generacionales. Y es bendita nuestra descendencia. Yo veo, por ejemplo, cuando me regocijo, me readmiro, no sé qué palabra usar, cuando yo veo, por ejemplo, a mi hija Verónica y a Emilio cuidando y atendiendo a su niña Marcelita, y veo también a mi hijo Daniel, y veo a Carla también, cómo cuidan a Alejandra. Y cuando yo veo eso, lo que yo veo es que ellos están haciendo algo que yo no recibí, y no estoy juzgando a mis padres. Yo le he dicho, soy el número 7 de 11 hermanos. Imagínense cuidar 11 hermanos, 11 hijos. No es fácil. Pero, hermano, qué bonito cuando yo veo eso. Entonces yo digo, mi descendencia es bendita, y mis nietas son benditas también. Ahora, pero tengo que avanzar, hermano. El caso es de que existe eso. Y esto, hermano, es lo que la genética, hermano, ha descubierto. Fíjese, la genética ha descubierto ese traslado de genes, de genes en cuanto a enfermedad, en cuanto a comportamiento y rasgos, etcétera. Entonces, eso es lo que la genética ha descubierto, lo que ya la Biblia hablaba de hace mucho tiempo, hace largo rato. Pero como quiero terminar, hermano, la epigenética, porque ya hablamos bastante de esto, pero al estudiar acerca de la epigenética, a mí me admira y digo, uy, Señor, gracias, porque los científicos están descubriendo cosas que tú hablaste ya hace tiempo, pero que lamentablemente pareciera que el pueblo de Dios no ha logrado captar la magnitud de lo que, hermano, son las promesas de Dios. Por ejemplo, hermano, vaya conmigo al libro de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6. Dice así: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Está ahí conmigo, ¿verdad, hermano? Luego dice el verso 6: y estas palabras que yo te mando hoy, estarán en primer lugar en tu corazón. Ahora, permítame hacer una pequeña pausa aquí. Observe que en primer lugar dice, hermano, que esa palabra debe estar en mí. Como creyente, debe de estar en mí. Me están entendiendo, ¿verdad, hermano? Dice, y amarás a Jehová tu Dios, dice el verso 5. Hermano, bueno, permítame, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Usted está enamorado del Señor así como lo dice la Biblia, hermano? Si note aquí dos cosas. Primero, dice que tienes que enamorarte de tu Señor. Tienes que amarlo a Él, enamorarlo a Él. Pero en segundo lugar dice que además de enamorarte de Él, estar enamorado, agradecido con Él, dice acá también, verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Ok, entonces voy a hacer la pausa. A mí, en este caso me está hablando a mí, Señor, me está hablando el Señor de que yo debo de amarlo a Él con toda mi fuerza, con todo mi corazón, y que también además de eso debo de, hermano, también
hacer que la palabra de Dios esté en mi corazón para obedecerla, para practicarla, para guardarla. Pero oiga ahora, en tercer lugar, dice el verso 7, y las repetirás a tus hijos. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hermano, aquí vamos a entrar ya en materia. Cuando la Biblia me impone a mí a que yo debo de imponer, la palabra suena pesado, pero realmente no es que a mí me estén tenés que amar, no, yo, como dice Juan, ¿verdad? Hoy amamos nosotros a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, el primer punto de amar a Dios, pues no es nada difícil, pero el segundo, obedecer la palabra, ponerla en el corazón. Y la tercera es, hermano, transmitir la palabra, trasladar la palabra a nuestros hijos. Permítame, a mí me gusta hacer mención de esta experiencia que viví, que no me enorgullece mucho. Bueno, de hecho no me enorgullece nada. Cuando mi hijo Daniel estaba pequeño, tendría yo creo unos 3, 4 años de edad, más o menos, yo le leía todas las noches a él la Biblia, y creo que estaba yo leyéndole el libro de Éxodo en ese tiempo. Y entonces un domingo, toda la noche yo le leía a él la Biblia. Y un domingo, me recuerdo yo, fuimos para la casa. Y bueno, claro, el agotamiento es normal, ¿no? Toda la actividad del día domingo por un pastor en cualquier iglesia creo que es bastante agotador. Y entonces yo llegué a la casa, me acosté en el dormitorio un rato a ver televisión y ahí estaba mi esposa a los quehaceres, como el holgazán del marido a la cama o al sillón, y la mujer a barrer, trapearla. Bueno, Dios tenga misericordia de nosotros los hombres, ¿va? Yo estaba acostado, de repente llega mi esposa y me dice, mira, me dice, ahí está el niño esperando de que vos le vayas a leer la Biblia. Le digo, ya voy a ir, le digo yo, vaya. Después de algunos minutos vuelve a llegar ella y me dice, mira, ahí te está esperando el niño, te está esperando, Dani, que le vayas a leer la Biblia. Ah, ya voy ahí, ya va a terminar el programa, decía yo, ya va a terminar, está lo interesante, ya llego. Y llega por tercera vez, desde algunos minutos, tal vez 15, 20 minutos. Mira, el niño, apurate, se va a dormir, ya tiene sueño, quiere que vos le vayas a leer la Biblia. Ay, ahí así todo regañadiente, y no había terminado todavía la película. Y me voy, pero ¿cómo es? Mejor que le den un trompón a uno, hermano. Cuando yo llegué y voy viendo que el niño, que Dani, estaba dormidito, con la manita extendida, y en la manita tenía la Biblia abierta. Él había estado espera a que el holgazán del tata le fuera a leer la Biblia, y por estar viendo televisión no se fue a leerle la Biblia al niño. Ay, yo me sentí tan mal como usted no tiene idea, man. Cuando lo vi dormidito a él con su manita y la Biblia encima, así esperando a que yo le leyera, llegara a leerle, y el cansancio, el sueño pudo más y se durmió. Ay, hermano, usted no tiene idea qué noche pasé yo esa vez, avergonzado, mal, porque toda la noche yo le leía a él. Y lo que la Biblia dice aquí, hermano, es que nosotros los padres debemos de trasladarle a nuestros hijos lo que toda la vida yo le he dicho a usted, hermano. En vez de comprarle un celular, en vez de comprar un PlayStation, lo primero que usted debería regalarle a su hijo es la sagrada, la bendita palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Hay tatas que allá andan viendo la ropa más cara, el celular más caro, hermano, el PlayStation más caro, los videojuegos más caros, hermano, pero no son capaces de regalarle una Biblia. Aquí la Biblia dice de que ustedes y yo deberíamos, hermanos, y le repetirás a tus hijos y hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, cuando uno hace esto, hermano, uno está trasladando, hermano, la bendita palabra, está heredando. Hay por ahí, hermanos, unas publicaciones, y una de ellas dice más o menos así: si en vez de llevar
dice algo así: si en vez de llevar Biblias a las cárceles, se les dejara y se les permitiera a los niños en las escuelas, los niños esos no llegarían a la cárcel. ¿Entienden, hermano, eso? Pero mire, hermano, que los padres de la patria no quieren que la Biblia se lea en esa escuela. Bueno, ya que ellos no quieren, hermano, al menos usted como papá, como mamá, siéntese y léale a sus hijos la Biblia. Le voy a decir por qué. Salmo 119, verso 130. Salmo 119, verso 130 dice así. ¿Ya lo tiene? Corto el versículo. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender. Da entendimiento, da sabiduría, hace crecer en entendimiento a las personas. Por eso es que el proverbista no se equivocó cuando decía, hermano, instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Y cuando ese niño ha sido instruido de pequeño, dice, cuando fuere grande, no se va a apartar de ese camino. Señora, señor, usted es el responsable de generar en su familia, en su casa, un ambiente espiritual, un ambiente de creyentes. No un ambiente en donde el hijo pueda ver a un papá fumando o embriagándose o diciendo palabras obscenas o golpeando a su mamá, es decir, a la esposa del hombre. Porque, hermano, eso es lo mismo que él va a emular cuando ya sea grande, cuando ya sea un adulto. Pero cuando un niño se desarrolla en un ambiente, en una familia cristiana, y usted viene a la iglesia con sus hijos, mire, hermano, le voy a hablar de varias cosas así rápidamente. Primero, estamos hablando acá, he comenzado con este capítulo 6 de Deuteronomio, porque a lo que quiero llegar es a esto. Cuando nosotros los padres generamos un ambiente de familia en la casa, donde se lee, donde la Biblia tiene su lugar, donde, hermano, el papá establece normas de convivencia, de colaboración, de cooperación, hermano, de respeto, especialmente a los valores espirituales, ese niño se va a desarrollar y a crecer en un ambiente sano por completo. Hello. Además de eso, cuando el papá y mamá de repente, hermanos, se encuentran o se reencuentran o se vienen a la iglesia. Cuando digo se reencuentran, porque supongamos que el papá se va a trabajar y la mamá también, pero hermano, alguien los trae los niños y acá se encuentran en la iglesia adorando a Dios, y el niño ve a su papá sentado en la silla de la iglesia adorando, levantando sus manos, quizás hasta derramando una lágrima porque el Espíritu Santo lo ministró, y quizás hasta hablando en lenguas, hermano, y el niño dice: wow, mi papi es un creyente que ama a Dios. Y eso va desarrollando un ambiente espiritual, hermano, que el niño va viendo, observando, y va creciendo en un lugar, un seno de familia en donde él no va a escuchar palabras obscenas, groseras, donde él no va a ver que su papá es un corrupto, que delinque, que roba, que miente, que anda con otra señora que no es su mamá, como hacen muchos sinvergüenzas, hermano, que llega al colmo de que agarran al niño o la niña, le voy a chotear, voy a llevar al niño para que vaya a cenar conmigo, y se va con otra mujer, y el niño viendo aquello. Es penoso eso. Pero cuando un niño crece en un ambiente cristiano, en un ambiente donde ve que papá ama a mamá y que se abrazan y que se besan, yo lo vi, se abrazaron, se besaron. Sí, usted le dice: sí, es que yo amo a tu mamá. Tu mamá y yo nos queremos, como te queremos a vos, ¿ven? Y lo abrazan, y te queremos, y lo ves. A mí me ama, mi papá también, y ellos se aman. Él no ve que el papá, hermano, le diga palabras groseras a su mamá, y menos que la golpee, y él va viendo todo aquello. Entonces, cuando esos fenómenos se van dando, hermano, ese niño que posiblemente por herencia de un abuelo, una abuela, o un tatarabuelo, bisabuelo, hermano, que tal vez tenía problemas de temperamento, de violencia,
de adicciones, de enfermedades. Por cuanto está creciendo en un ambiente espiritual, en un ambiente cristiano, hermano, esa criatura, cuando desarrolle y crezca y madure, hermano, no será lo que fueron sus progenitores. ¿Alguien me está oyendo, hermanos? Yo les contaba que yo leía un estudio, una investigación que hubo en Canadá, en una universidad, donde algunos científicos se dedicaron a hacer un estudio sobre, hermano, quiénes son las personas más propensas a diferentes enfermedades crónicas de muerte. Y para no entrar en mucho detalle, al final ellos llegaron a concluir, tomando un muestreo muy diverso, ellos lo determinaron así. Esta fue la conclusión a la cual llegaron ellos. Ellos dijeron así, que las personas, y lo resumieron así, las personas religiosas, decían ellos, las personas religiosas son las que son menos propensas a enfermedades y a adicciones. ¿Usted está entendiendo eso? Cuando ellos hablan personas religiosas, se están refiriendo a personas, hermano, cristianas, pues. Ellos que saben, ¿verdad?, de las cosas espirituales, son científicos, pero decían ellos que las personas religiosas son menos propensas a enfermedades y adicciones. A esa conclusión llegaron. Lo que la Biblia, hermano, establece es que, como ya lo dijimos, cuando usted, como mamá, como papá, agarra a su niño, a su niña de bebé, aún en el vientre, como yo veo que mi hijo Dani, que hoy que Carla, mi nuera, está esperando bebé a Oscar Daniel, así se va a llamar, por cierto. Y veo que él, ¿qué tal, papito? Y le besa la barriga y le habla, ¿y cómo te fue hoy? A veces lo veo que viene al trabajo y se le queda hablando a la barriguita. Entonces, porque está comprobado que los bebés en el vientre perciben. Entonces, cuando uno educa, hermano, a un niño, cuando fuera adulto, dice, no se va a apartar. Entonces, permítame concluir, hermano. Para mí hay dos cosas que alteran la genética de la maldición de enfermedades, de violencia, de problemas de carácter, de adicciones. Y por eso es que, hermano, el término epigenética, hemos dicho, es algo que está por encima, porque, hermano, científico como este tal, hermano Conrad Weddington, que fue un embriólogo que vivió, hermano, el siglo pasado, en el siglo XIX, y que luego de él, hermano, muchos otros científicos se dedicaron, hermano, a analizar ese término epigenética, porque ellos, hermano, y vuelvo a resumirlo para que unamos ahora las ideas que he estado tirando así, hermano, ellos llegaron a entender de que si la epigenética es todo aquello que está por encima de la genética, que altera la genética del hombre o del ser humano sin alterar el ADN. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. Ok, se voy a replantear de esta manera. Ya le dije el día anterior, todos nosotros traemos un ADN. Si usted que ha estudiado recordará aquella escalerita como retorcida, ¿verdad? Donde ese es el ADN que está contenida toda la información. Dije ya, y yo les comentaba la vez anterior de que se llegó a entender que el cromosoma X es el que hace que las personas estén propensas a las adicciones y otras cromosomas a las enfermedades como el cáncer, leucemia, diabetes, etcétera. Y ahí está en el ADN, pero, hermano, la epigenética enseña que hay factores, escuchen esto pues para explicar un poco mejor, hay factores externos, y a los que están estudiando acá en la universidad y especialmente psicología o medicina, yo les desafío a que se metan en internet, hermano, y estudien estos de la epigenética, lean todo, hermano, lo que tenga que ver con este tema, y se va a dar cuenta de lo siguiente, de que los científicos han llegado a concluir de que, hermano, aunque en el ADN del ser humano viene contenido toda esa información de propensiones a enfermedades, propensiones a adicciones, propensiones, hermano, problemas de violencia, etcétera, de asesinato. Pero que sin alterar ese ADN, cuando una persona es expuesta en un ambiente
diferente, hermano, esa persona es transformada en una persona distinta. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, fíjese esto, para mí hay dos cosas acá. Cuando usted como padre, por eso yo leía Deuteronomio 6, ¿verdad? En primer lugar dice que yo debo de amar a mi Dios con todo mi corazón, todas mis fuerzas, toda mi mente. Debo también de amar su palabra y obedecerla. Pero en tercer lugar, yo debo de transmitir a mis hijos esta palabra. Señor, señora, si usted no le ha estado transmitiendo la palabra a sus hijos, por favor comience hoy. ¿Sabe cuál es mi intención con este estudio, hermano? Mi intención es que los que estamos acá demos a luz a una generación de jóvenes, a una generación de niños que en vez de perderse en las adicciones del alcohol, de las drogas o de la violencia, en vez de perderse, hermano, en la delincuencia, hermano, que demos a luz a una generación de niños que cuando lleguen adultos sean hombres y mujeres de bien, profesionales, creyentes, que aman y que teman a Dios y que bendigan esta sociedad, que bendigan esta nación. Aleluya. No sé si voy a hacer un mal al decir lo siguiente, el siguiente comentario. El gran boom de hoy en día que se anuncia que se le va a dar ayuda económica durante un año a todos los muchachos que ni estudian ni trabajan. Mire qué chulo, hermano. Qué chivo, babo. Dejemos de trabajar, dejemos de estudiar, hermano, vayamos a donde papá gobierno que nos mantenga todo y digámosle, yo no estudio ni trabajo, deme a mí también. ¿Quiere que le diga una cosa? Lo que los jóvenes necesitan es ser instruidos en la palabra de Dios, que se les inyecte las promesas de la palabra de Dios. Y cuando un niño, cuando un joven es expuesto a la palabra, es bendecido. Aleluya. No sé de usted, pero yo no comparto eso, hermano. Yo creo que muchos estarán de acuerdo conmigo acá. Eso es programas para haraganes, para holgazanes, hermano. Qué chulo, va. Pero bien, no quiero que nadie se vaya de por acá si es simpatizante de. Pero hermanos, lo que nuestros hijos necesitan es que usted, que no papá gobierno ni que la escuela, sino que usted como padre, como madre, asuma su responsabilidad desde niño de enseñarles la bendita palabra de Dios. Y cuando ese niño sea expuesto, como ya hemos leído en el Salmo 119 y 130, hermano, dice que cuando el hombre es expuesto a la luz de la palabra, aumentará su entendimiento. Y las promesas de Dios recaerán sobre él. Yo no quisiera, hermano, yo que mis hijos, por ejemplo, imagínense que a estas alturas todavía estuviera manteniendo a mis hijos, hermano. No, hermano, como decía mi querida viejita, decía mi querida mamá, decía ella así, no sé si ustedes escucharon ese dicho, pero ella decía así: yo no soy lago para mantener tanto lagarto, decía ella. ¿Han oído ustedes ese dicho? Llega un momento donde los jóvenes, hermano, tienen que independizarse y tienen que trabajar y ganarse los frijoles. ¿Cómo lograr eso, señores? Ladies and gentlemen, ¿cómo lograr eso? Caballero, señora, si su marido no lo está haciendo, hágalo usted, señora. Agarre la Biblia, venga, agarre cada quien su Biblia, sentémonos aquí en la mesa. Hoy vamos a leer la Biblia, vamos a disfrutar de una promesa. Siéntese acá, vos me lees el versículo del 1 al tanto, vos del 1 al tanto, del otro, y después yo, y entonces vamos a todos hablar un poquito de lo que entendemos de esto.
Hermano, cuando usted haga eso, eso se le va a clavar a su hijo. Y no solo eso va a clavarse en el sentido de que lo va a recordar, sino que eso hará que los remas, escuchen esto, que los remas de Dios, hermano, se siembren en el corazón de esa chica, en el corazón de ese chico. Y que ese rema de Dios hará que él crezca y le crea a Dios, crea sus promesas. Y un día llegará en el cual él le va a agradecer a usted el haberlo formado espiritualmente, porque echará mano a las promesas de la bendita palabra de Dios. Entonces, la epigenética lo que enseña, en resumidas cuentas, hermano, es que aunque una persona viene con toda esa herencia, esos genes, donde contiene todo lo malo, pero cuando usted sienta a ese chico y hermano, lo expone a un ambiente espiritual sano, toda esa genética, si era un muchacho con tendencia a las adicciones, hermano, será libre de eso. Mire, lea por favor conmigo una porción interesante, por cierto. Colosenses, acompáñeme. Libro de Colosenses, verso 1 y 10. Colosenses 1:10 dice así: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10, estamos en el Nuevo Testamento. Verso 11: fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos, oiga, para participar de la herencia de los santos en luz. Ya voy a hablar de eso. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos, ¿qué dice ahí que tenemos? Redención por su sangre y el perdón de pecados. Fascinante esto, hermano. ¿Qué indica esto? Que ustedes y yo, hermano, hemos sido limpiados de toda esa contaminación que, hermano, por causa de Adán se sembró. Por eso leíamos en Romanos 5, cuando habla del primer Adán y del postrer Adán. En el primer Adán se inyectó la iniquidad del pecado. En el postrer Adán, que es Cristo, hermano, nosotros tenemos, dice acá, redención por la sangre de Cristo. Tenemos una nueva herencia. Mire, hermano, escuchen esto, ya que estamos hablando de herencia. Si nosotros heredamos de nuestros padres genéticamente toda esa información, ahora ustedes y yo, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, heredamos de nuestro Padre Celestial todas las promesas inyectadas por medio de la sangre derramada en la cruz del Calvario en nuestra vida. Aleluya. Mire, ¿por qué cree usted que dice Jeremías? Aunque te laves con agua, con jabón, con lejía, tu pecado permanece delante de mí, dice el Señor. Pero en 1 de Juan 1:7 se recuerda que leíamos, y dice, hermano, que la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, ¿qué hace? Si usted se recuerda, nos limpia, purifica. ¿Qué significa limpiar? Significa purificar, quitar lo sucio, quitar lo que no sirve, para purificar. Hermano, ustedes y yo hemos sido renovados, restaurados. Hermano, la iniquidad ya no está en usted, ya no está en mí, porque por medio de la sangre de Jesucristo hemos sido redimidos, hemos sido limpios por su bendita sangre. Y el pueblo del Señor dice, entonces, hermanos, si usted entiende esto, Carla, mira, mamá, vos ahí, yo me imagino que lo haces, y me imagino que Luis también lo hace. Pero cuando tengas ahí tranquila, ¿verdad? Háblale a tu bebé, decirle, vos vas a ser ¿qué va a ser, varón o hembra, mamá? Niña, vos vas a ser una sierva de Dios.
y vas a predicar la palabra. Y Dios te va a usar para extender su reino. Háblale a tu bebé. Porque ya nuestra descendencia, nuestra generación siguiente es una generación donde la contaminación de la iniquidad ha quedado cancelada. Ojo pues. Pero de nuevo quiero hablarle de dos cosas. Dice Deuteronomio 6 que usted tiene que aprender a amar a Dios y amar su palabra. Porque usted no puede dar nada que no tenga. Usted no puede heredar nada que no tenga. Hijo, yo te voy a heredar una hacienda. ¿Y de dónde si no tiene? Para heredar usted tiene que tener algo para dar. ¿Estamos de acuerdo? Y si usted quiere darles, hermano, yo no quiero ser conformista con esto que voy a decir, porque no debe de ser así. Pero, hermano, quizás no hay mejor herencia que podemos darle a nuestros hijos, aparte de las materiales que hay que tratar de esforzarnos. Porque la Biblia dice también, hermano, que el buen hombre sabe dejar herencia a sus hijos. No como se recuerda aquella viuda que viene donde Elías le dice: mira, tu siervo el profeta, mi esposo, murió y en vez de dejarnos herencia nos dejó deudas. Hermano, usted no le va a dejar solo deudas a sus hijos, hermano. Déjele aunque sea algo, que sea un triciclo, una bicicleta, algo. Esfuércese. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces, hermano, usted no puede dar nada que no tenga. Y no puede tener nada si antes no lo ha recibido. Entonces, si usted quiere dar la mejor herencia a sus hijos, que es la vida espiritual, impártala. ¿Alguien me está oyendo, hermano? No, yo estoy orando por mis hijos. Qué bueno, los felicito. Pero aparte de eso, siéntelo. Impártale la palabra. Hijo, el día siguiente, vámonos para la iglesia, hijo, vamos a adorar al Señor. Sentate aquí a la par mía. Cómprale su Biblia. Y eso que está encima de la genética, la epigenética, hermano, lo que está encima de la genética no es otra cosa sino ese ambiente de creyentes, ese ambiente espiritual que es capaz de cambiar y de transformar al ser humano. Ya tenemos tiempo, pero hace algún tiempo para acá, hace algunos años atrás más bien, seguido había una jueza aquí en Ciudad Delgado que me mandaba muchachos para poder darles, bueno, todavía nos mandan algunas veces, no hace mucho, este año todavía tuvimos que estar firmando un documento a alguien que venía, que tenía que tener ciertas horas de estar acá, pero esta jueza me mandaba a veces jóvenes en problemas, en riesgo, para que hicieran algo acá productivo, y yo lo tenía que firmar dando constancia y fe de que habían estado acá realmente expuestos a un ambiente espiritual. Hermano, si los científicos son capaces de determinar que la epigenética no es otra cosa sino el hecho de que una persona, hombre o mujer, es capaz de cambiar o es capaz de ser cambiado cuando está expuesto a un ambiente sano. ¿Sí me estoy explicando, hermano? Y los jueces nos manda que, hermano, hay aquel pastor que te firme, mira, y habla con el pastor, que el pastor te dé una charla, porque ellos saben, aunque no quizás lo puedan decir abiertamente, lo que usted y yo sabemos, hermano, que solo Cristo cambia y transforma la vida del ser humano. Dale fuerte el aplauso al Señor, hermano. En conclusión, pues, solo Dios es capaz de cambiar al ser humano, hermano. Pero óigame, de nuevo quiero desafiarlo a usted. Jaime, Joel, las mamás que están acá, siéntense con sus hijos. Instrúyanlos. ¿A quiénes cree usted que se refiere la Biblia cuando el proverbista decía, instruye al niño? ¿Cree que se refería al tío, a la abuela, al profesor, al maestro de la escuela, al maestro de escuela bíblica, al pastor? ¿A quién cree que se refería a eso?
a los padres. Entonces, Señor, usted no comete el error, porque aquí por lo menos no enseñamos eso. ¿Sabe usted que en las pandillas andan muchos hijos de creyentes, hermano? Son, pero un alto porcentaje, los miembros de pandillas, hijos que son hijos de creyentes. Y le voy a decir por qué. Porque el papá y la mamá, feliz de la vida, adorar a su Señor a la iglesia, y dejaban al niño en la calle. ¿Dónde están sus hijos ahorita, hermano? ¿Están allá arriba? ¿Están aquí? Usted está feliz aquí, va. ¿Y sus hijos dónde están? No, mi abuelita lo cuida. Señora, los hijos usted los gozó y disfrutó para tenerlo, no otra persona. Por lo tanto, la persona responsable no es su abuela, no es su tía, no es el vecino, no es la niñera de 2 antenas, hermano. Es usted la persona responsable de criar, de educar, de instruir, de capacitar y de formar a esos niños. Dale fuerte el aplauso al Señor. Allá está el muchachito, la muchachita en la calle. Allá quizás está con, a saber, chateando a saber, vaya usted a saber quién. Si ustedes y yo fuéramos responsables como padres y armáramos en nuestra casa, vos, Giovanni, Laura, ustedes tienen esta gran ventaja porque su bebé está pequeña, pues. Y el barrito, el barro, la masa de barro, fácil de formar, de darle forma, pues. Algunos vinieron a Cristo ya viejos y sus hijos tal vez ya bigotones, tal vez cueste, pero algo hay que hacer, algo va a impactar ahí, va. La oración, la predicación, el evangelismo, la atención, el buen trato, algo va a ser. Pero si nosotros tomáramos en cuenta todas estas cosas, hermano, daríamos a luz a esta sociedad, a una generación de hombres y de mujeres que en vez de ser parte del problema de este mundo, serían parte de la solución de este mundo. No diga, es que en las escuelas los profesores ya no enseñan. Discúlpeme, caballero, discúlpeme, señora. Es que son los padres los responsables de la formación, de la crianza y de la educación de los hijos. No culpe a nadie más, es usted. No son los muchachos de la escuela bíblica. Es usted. ¿Quiere cerrar sus ojos un momento, por favor, en esta ocasión? Dios le bendiga a mi amado hermano y amigo que siempre está pendiente de su programa La Palabra de Fe. Gracias infinitas por permitirnos entrar a su intimidad, a su hogar, a su corazón. Si el mensaje de hoy ha sido de bendición para su vida, le invito a que usted le entregue su vida a Cristo en esta ocasión. Si lo desea hacer, por favor haga conmigo la siguiente oración. Por favor repita después de mí esta siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado delante de ti, pero hoy te entrego mi corazón, te rindo mi vida, Señor. Acéptame como tu hijo, porque yo te recibo ahora como mi Señor, como mi Salvador. Gracias por hacerme tu hijo, Señor. Si usted ha hecho conmigo la siguiente oración, le invito a que por favor se comunique con nosotros al teléfono que aparece al pie de la pantalla. Por favor, vamos a estar pendientes de su llamado. También queremos agradecer su amable sintonía permanentemente a su programa La Palabra de Fe. Muchas gracias y esperamos contar con su amable audiencia para la siguiente edición. Es el pastor Oscar Sánchez quien les saluda, deseándole bendiciones y que el Señor me lo guarde a todos. Dios les bendiga.